Bueno, pues muy buena noche. Vamos a iniciar para no quitarles mucho tiempo. Vamos a tocar puntos y elementos como que esenciales para que no queden dudas y para que si hay dudas se puedan disipar y entonces con esto ustedes puedan realizar sus actividades de manera óptima, ¿vale? Algo que quiero mencionar es que es importante es que especialmente estas dos actividades no es que no las podamos realizar como las otras que ya ustedes han venido entregando, pero estas lo que nos hacen es pedirnos un grado más de reflexión y de análisis. Entonces, si no estamos muy familiarizados con el tema de qué es un relato, qué es una reseña, quizá esto nos pueda significar un poco de complejidad, ¿no? Sin embargo, repito, no es algo que no podamos hacer. Aquí vamos a dar como las pautas o los elementos clave que ustedes deben de considerar para desarrollar precisamente esas dos actividades. Como tal, no voy a resolver la actividad, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es retomar ejemplos que yo traigo, que son muy similares, y darles tips para que ustedes puedan hacer la actividad. Eso es importante. Yo traigo textos diferentes al que les está pidiendo la actividad. Eso sí lo voy a remarcar. Pero lo que voy a hacer es trabajar con el texto que yo traigo y ustedes tendrán que hacer lo propio con el texto o los textos que les propone la plataforma. Entonces, para que no se vayan a confundir, ahorita les voy a explicar en qué parte yo traigo un texto diferente al que la plataforma les está pidiendo que trabajen ustedes, ¿vale? Bueno, pues entonces agradeceré también que tengan una participación activa en la sesión que vamos a estar realizando, que me puedan plantear todas las dudas que tengan, no importa cuáles sean. Ustedes siéntanse con la confianza de que yo estoy para resolver todas sus dudas y sus inquietudes, ¿vale? Bueno, voy a darme prisa porque sí son varios aspectos los que hay que mencionar y pues no quiero tampoco extenderme tanto. Bueno, entonces iniciamos. Ustedes saben que esta semana, dejen que presente, listo. Ya están viendo la presentación, ¿verdad, chicos? Ya. Gracias. Bueno, esta semana es la penúltima de nuestro módulo. Entonces, pues yo los invito a que sigan con ese entusiasmo, esa dedicación, optimismo, el que están cumpliendo con sus actividades, están preocupados, se están ocupando, le están dando la importancia. Estoy segura de que muchos de ustedes van a lograr grandes resultados cuando finalicemos este módulo, que ya será la semana entrante. Entonces, vean, ya estamos casi en la recta final, ¿vale? Bueno, este módulo, más bien esta semana, comprende del 18 al 24 de octubre. Es decir, desde ayer hasta el próximo domingo, ustedes tienen para revisar actividades, para trabajar lo que se les pide en cada una de ellas, revisar materiales, recursos complementarios que yo también les estaré compartiendo en el foro de Aprendiendo y entonces con ello puedan realizar sus actividades y entregarlas en tiempo y forma. Ya saben que nuestro módulo se llama De la información al conocimiento. ¿Qué vamos a estar haciendo en nuestra sesión de hoy? Pues una bienvenida, una revisión de las actividades de la semana, también de los materiales, algunos aspectos a considerar, que voy a ser bien puntual en esto, porque no quiero que vayamos a incurrir en actividades de plagio. Yo espero, hasta el momento, les puedo decir que orgullosamente ninguno de ustedes ha incurrido en este tipo de malas prácticas, pero para que no se vaya a dar el caso, mejor lo volvemos como a resaltar, ¿sale? El espacio para dudas y comentarios. Así que si a lo largo de la sesión y de que yo vaya explicando las actividades ustedes tienen duda, por favor, regístrenlas en el chat de la reunión y con mucho gusto les doy respuesta, ¿vale? Bueno, retomamos la estructura de nuestro módulo. Estamos aquí en la semana número 3.
con la unidad número 2, que se llama leer y escribir para aprender, pero además le sumamos la unidad número 3, que se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Lo que ustedes van a hacer precisamente es analizar, ya sea un texto de los que venimos revisando en la semana 2, y además le vamos a añadir 2 textos o 2 artículos sobre el tema para hacer la reseña, que ahorita lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues primero un relato. Entonces, es importante identificar cuáles son los pasos para que ustedes elaboren un relato. En el relato lo que haces es narrar algo que ya leíste para despertar el interés de las otras personas por leer lo mismo que tú ya leíste. ¿Qué otro elemento vamos a utilizar? El comentario. ¿Y esto para qué? Para la parte de la reseña, tú tendrás que dar tu comentario sobre los 2 artículos que se te proponen en la actividad. Y una reseña. Aquí vamos a revisar cuáles son los elementos que estructuran una reseña, cómo puedes construir tu reseña, y lo que ustedes van a hacer es un tipo de reseña comparativa. Hay reseñas críticas, reseñas de opinión, hay diferentes tipos de reseñas, pero ustedes van a hacer una reseña comparativa. Vuelvo a hacer énfasis en las actividades y en la evaluación. ¿Por qué? Pues porque les sugiero que no se les olviden en esta semana sí tenemos cuestionarios de habilidades socioemocionales, pero también se evalúa el tiempo que pasas en plataforma. Hay algunos de ustedes que, bueno, no nos han dejado conocer su opinión en el foro de Aprendiendo. Son poquitos los que participan, entonces, nuevamente, la invitación la hago extensiva para que se animen. Ahí pueden plasmar sus dudas, comentarios, inquietudes. Si a lo mejor tú revisaste algún material y te fue provechoso, útil, si a lo mejor revisaste un video o te apoyaste en algún material extra al que te ofrece la plataforma y deseas compartirlo con tus compañeros, hazlo en este espacio, en el foro Aprendiendo, ¿sale? Ahí me dará mucho gusto leerles y retroalimentar su participación. Bueno, ¿cuáles son nuestros aprendizajes esperados? Siempre me gusta partir de esto. Elaborar una reseña crítica en la que vamos a comparar 2 textos. Reactivar los aprendizajes que ya tenemos de secundaria para elaborar relatos. Emitir de manera fundamentada una opinión original donde estemos asociando datos e ideas de los textos leídos. Y además, identificar una lectura de tu interés para relatar de forma oral y escrita. Todo eso es lo que tú debes como de activar para que sean tus aprendizajes esperados. Vamos a la actividad número 5, rapidísimo. Y ahorita voy a ir con ustedes revisando el ejemplo que traigo, para que no crean que solo va a quedar así. Se los voy a mostrar. Bien, van a tener que retomar una tabla que viene ahí en la actividad y escribir su relato, ¿vale? Después les pide que analicen su relato. No me voy a meter tanto en las instrucciones porque no tiene caso que yo se las lea si ustedes pueden revisarlas ahí en el documento. Simplemente, o en la plataforma, simplemente voy a ser como muy insistente en algunas cosas, por favor, y espero que puedan atender a las peticiones que les voy a hacer. Por favor, revisen su ortografía, bien importante. No se confíen de que ustedes digan, yo creo que se escribe así. Acuérdense que si son sustantivos propios se escriben con mayúscula. Hay que respetar el uso correcto de la puntuación de las palabras. Hay que utilizar comas, punto y aparte, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que mi relato tenga ese sentido y esa coherencia y se pueda entender. Acuérdense que la actividad les sugiere que ustedes lean su relato a alguien más para ver si les despiertas como la cosquillita porque lean lo mismo que tú ya leíste. Si lo logras, híjole, qué extraordinario. Vas a
casi a enviciar a alguien más a que lea lo mismo que a ti te gustó leer. Entonces, imagínense transmitir eso a alguien más, pues es algo de verdad muy grato. Entonces, si tú cuando le leas tu relato, por ejemplo, a alguno de tus hijos o a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, te dice, oye, qué libro tan interesante, me encantó, qué bien lo hiciste. A ver, dime dónde puedo encontrar el libro. Eso es lo que queremos también que tu relato logre. Recuerden que la actividad dice que imaginen que son youtubers y que van a realizar un podcast sobre el libro que leyeron. Después, lógicamente, como nos encanta escucharles, pues tendrán que grabar su audio. Ahí viene algunas especificaciones, por favor, que el audio debe de cumplir. Revísenlas. Sí les pido muy enfáticamente que revisen qué duración debe de tener, que se comparta correctamente, que se escuche correctamente también. Y si tienen que grabarlo una o dos veces, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Yo qué les aconsejo? Grábalo una vez. Si lo escuchas y no te gustó del todo, vuélvelo a grabar. Y ahora, pues sí, ya corrige lo que a lo mejor hiciste mal en un principio. Pero, por favor, sí chequen que se comparta correctamente, que se pueda acceder con la liga que comparten y que no haya ningún inconveniente de ese tipo, ¿vale? Y ahorita voy a hacer otro énfasis en algunos otros puntos de esta parte. Bueno, me voy como tal a la actividad. Miren, aquí ya les hice un pequeño ejercicio, ¿sale? Vean. Primero, me gustaría escuchar qué entienden ustedes por relato. Si a lo mejor, repito, te da pena un poquito que te escuchemos y activar tu micrófono, escríbeme ahí en el chat de la reunión qué crees que es un relato. Voy a dar unos minutitos para que puedan ustedes reflexionar sobre lo que es un relato. ¿Qué entienden por relato, chicos? Escríbanlo ahí, por favor, ¿sale? En lo que alguien se anima a escribir, que espero que sí lo hagan, retomo la actividad. Y vean, aquí yo les puse, un relato es una narración, bien importante esto, una narración que debe de llevar una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que iniciar con la parte precisamente del inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio, ahorita vamos a ver, lo que se trata es de que desde el inicio cautives al lector, ¿vale? Desde el principio se comienza a interesar de lo que le estás hablando o de lo que le vas a relatar, ¿sale? A ver, creo que alguien ya escribió aquí. Gracias, Fernanda. Vamos a leer. Y también a Jenny, muchas gracias. Un relato para mí es una narración de algún cuento o de una historia propia. Por supuesto, puedo hacer mi relato de vida, no necesariamente tengo que recurrir a un texto que haya leído. Excelente, Fernanda. Jenny dice que es un texto literario o generalmente corto. Perfecto, también, ¿vale? Fíjense, aquí en lo que dice su compañera hay un punto bien interesante. Ciertamente la plataforma no les dice en la actividad, hazlo de tanta extensión, pero yo qué les aconsejo, no lo hagan tan pequeñito, ¿sale? Háganlo de una cuartilla, dos cuartillas, ¿para qué? Para que puedan trabajar lo que les pide en la actividad, que es esto. Miren, vamos. Ahora, fíjense, un relato puede ser una historia real o ficticia. No todo lo que sucede tiene que ser real o lo que vas a relatar. Puedes a lo mejor utilizar la imaginación e inventarte personajes o tu historia que sea ficticia. Vean, debe de tener un principio y un final.
Y yo aquí le añadiría la parte que también debe de tener un desarrollo, porque en el desarrollo es como el clímax, se va a dar así como que lo más interesante para que concluyas y para que entonces atraigas más al lector. Fíjense, aquí vean lo que les voy a comentar. Yo mi ejercicio lo hice con esta obra que se llama El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Ojo, por favor, no quiere decir que ustedes van a utilizar los mismos. A ustedes les está pidiendo que seleccionen cualquiera de esos dos. El Principito, aquí está, y les está pidiendo también que seleccionen La Noche boca arriba de Julio Cortázar. Tú decides cuál, el que tiene 111 hojas y que probablemente ya leíste en otro momento, que sé que es la actividad pasada, porque recuerden que estos dos textos vienen de la actividad anterior, o si tú quieres leer el de 5 hojas, está perfecto, no hay problema. Pero por favor, recuerden, tiene que ser de cualquiera de estos dos, El Principito o La Noche boca arriba, de Julio Cortázar, ¿vale? Retomo entonces. Yo lo hice yo lo hice del libro El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, pero repito, ustedes lo tienen que hacer de los libros que les propone la actividad, que son El Principito o La Noche boca arriba de Julio Cortázar, ¿vale? Ahora, fíjense cómo hice yo mi actividad con el libro que yo seleccioné. Por ejemplo, ¿sobre qué voy a escribir? Sobre la obra El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿vale? Luego, ¿qué título? Aquí es bien interesante y aquí sí podrían echar a volar su imaginación. El título, fíjense, muchas veces desde que comienzas a leer algo, desde el título te resulta atractivo. Entonces, ¿qué los invito? Yo sé que el texto ya tiene un título, pero si tú le quieres poner un título para que llame más la atención y para que la gente comience pues a interesarse más por tu relato, te sugiero que lo hagas. Yo, por ejemplo, le puse La increíble historia de Pedro Sarmiento, porque a lo largo de mi relato voy a contar lo que le sucedió a este personaje. Entonces, por ejemplo, no sé, tú le podrías poner acá El Principito, por ejemplo. La increíble o la fascinante historia de un niño que te enseña a luchar por tus sueños. ¿Vale? Y así mismo lo puedes hacer con el de Julio Cortázar. Ponle el título que tú quieras. Lógicamente, recuerda que vas a tener que enfocarte en los dos textos, ¿sale? Ahí está, son algunos tips que te doy. Perdonen ustedes que esté saliendo del documento, pero como quieren ingresar los compañeros, les tengo que dar el acceso. Luego, ¿cómo vas a narrar? ¿En tercera persona? ¿O vas a ser partícipe del relato? Pues puede ser en primera persona o en tercera persona, tú decides. Luego, ¿cómo iniciarías tu relato? Aquí fíjense, esto es bien importante. La frase con la que inicies tu relato tiene que atraer más al lector en tu relato. Entonces, no sé, pueden iniciar como, fíjense, yo lo puse así con mi relato. Hace algunos años, cuando Pedro estaba en cama resignado a morir, comenzó a tener algunos recuerdos que llegaban a su mente y se agolpaban en el corazón. Así yo lo quise comenzar el mío. Pero tú lo puedes iniciar como a continuación se mostrará la increíble historia
de un niño, El Principito, por ejemplo, ¿no? No sé. O le puedes poner también, hace unos años, no recuerdo cuántos, sucedió una historia magnífica, porque con ella aprendimos a no darnos por vencidos. ¿Vale? Con esa frase inicial de tu relato, atraes más al lector. Entonces puedes ponerle así como algo que realmente despierte mucho su interés, o quisieras conocer la historia de un niño que se atrevió a, o te interesaría, no sé, algo que atraiga su atención y que sea como la frase inicial de tu relato, ¿sale? Y luego, pues ya después de que hagas tu tablita, ahora sí, escribes tu relato. Acuérdate que aquí arriba dijimos que un relato es una narración que debe de llevar un inicio, un desarrollo y un cierre. Y entonces lo escribes. Yo lo hice cortito, pero les digo, a ustedes les sugiero que lo hagan de 2 cuartillas o de 1 cuartilla si se les complica mucho estar relatando. ¿Qué es importante, chicos? Y aquí sí lo voy a remarcar. No copiar tal cual del texto. Eso no me sirve, porque para eso yo puedo ir al texto original y leerlo. Quiero que tu relato lo construyas tú después de que leíste cualquiera de los 2 textos que te propone la actividad. Es algo que debe ser de su propia autoría, ¿vale? Que ustedes sean los que estén relatando el libro que ya leyeron o la historia que ya leyeron. Eso es muy diferente. Entonces sí les pido, no copien tal cual. Ustedes hagan su propio relato, por favor. ¿Vale? Entonces, miren, yo lo inicié así. Hace algunos años, cuando Pedro estaba en cama resignado a morir, comenzó a tener algunos recuerdos que se agolpaban, que llegaban a su mente y se agolpaban en su corazón. Esa es la parte de introducción, porque cuando, después de que hagas tu relato, la actividad te pide que con la herramienta de comentarios puedas señalar algunos elementos en tu relato. ¿Dónde está la herramienta de comentarios? Aquí, donde dice revisar y le dan nuevo comentario. Lo único que tienen que hacer es posicionarse en el mouse, con el mouse de su computadora, en donde vayan a añadir el comentario. Supongamos que lo quieren añadir en este apartado. Se van a la opción de revisar y le dan en nuevo comentario. Y ahí inmediatamente les va a abrir esta opción. Y entonces supongamos que ahí tú vas a poner introducción. ¿Vale? Introducción. Vamos a escribir. Y entonces así tendrás que ir haciéndolo con cada uno de los elementos que te pide. Te pide que señales el párrafo donde está la introducción, los elementos que permiten al lector asombrarse. Entonces, miren, yo por ejemplo elegí este que dice, es fascinante cómo plasma cada idea de su juventud. Recuerda los lugares, los olores, sabores y sensaciones que experimentó a lo largo de su vida. Aquí le pueden poner también. Es sorprendente cómo transcurre la vida, o sea, algo que despierte el interés del lector y que lo haga que se asombre. Algún dato curioso, algo interesante, eso va a hacer que el lector se asombre. Entonces, ya saben, se van a la opción revisar, le dan nuevo comentario y entonces inmediatamente les va a abrir para que ustedes escriban ahí a qué se refiere. ¿Sale? En el desarrollo, sus problemas empiezan desde niño. Y aquí puse algunas preguntas para llamar más la atención de quien está leyendo.
¿Te imaginas a una madre sobreprotectora que tome decisiones por ti? Pues eso le sucedía a Pedro. Ustedes pueden hacer así varias preguntas que despierten el interés de la persona que está leyendo en su relato. Y eso es el desarrollo, ¿vale? Luego, indicios. Con esto tú vas a dar la pauta para que el lector imagine qué va a suceder. Entonces yo aquí, por ejemplo, seleccioné este párrafo que dice, el tiempo pasa en la vida de Pedro y se comienza a complicar en el momento en el que mueren los padres de Periquillo. Entonces ahí le estoy dando un indicio al lector, le estoy diciendo que murieron sus padres. Entonces el lector puede comenzar a imaginar qué sucede a la muerte de los padres de este personaje, ¿vale? Y aquí le puse otros indicios porque entra a la cárcel el personaje de mi libro. Entonces aquí también, cuando yo empiezo a narrar o a relatar lo que dice aquí de que entra a la cárcel, pues también es un indicio para que el lector comience a imaginar qué sucedería después de eso, ¿vale? Y el cierre, aquí por ejemplo le puse, así pasan algunos años y de repente, ese es otro indicio. Hay como frases que te pueden ayudar. De repente, en ese momento, cuando sucedió, eso te puede ayudar a que sea un indicio para la persona que está leyendo tu relato. Y finalmente, vean, aquí puse igual el cierre. Y el cierre lo puse en donde dice que se casó, que tuvo 3 hijos, que le dejó su herencia a su padrino y que además, pues dice que sus hijos estaban, o lo que él hizo fue querer advertir a sus hijos sobre los peligros a los que se enfrentaban en la vida. Y listo. Ahí se cierra mi relato. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí de cómo utilizar la herramienta, de qué puedes utilizar en cada uno de los elementos que te pide identificar? ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que las dudas son al final, pero si ya vamos avanzando un poquito en la actividad, sí me gustaría que me comentara. ¿Alguna duda? Si quieren, escríbanlo ahí en el chat, por favor, porque si les da pena un poquito participar. ¿Qué pasó, Janet? Dígame. No entendí muy bien uno de los comentarios, profesora. Perfecto, lo retomo. Usted tiene que hacer su relato, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bueno, entonces usted empieza a hacer su relato. No sé, depende. Si elige, por ejemplo, la obra del Principito o la de La noche boca arriba de Julio Cortázar. Usted elige cuál. Y entonces comienza a relatar, lo comienza a escribir. Perfecto. Entonces lo que va a hacer es tratar desde un principio ir poniendo un párrafo que sea como introductorio. Por ejemplo, aquí yo hice esto hace algunos años o, por ejemplo, ustedes pueden poner, la historia comienza cuando el principito se encuentra en el desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa va a ser tu introducción. ¿Yo qué les sugiero? Que la introducción empiece con una frase como la que pusieron arriba en este cuadrito. Una frase de inicio que atraiga al lector. ¿Mm? Luego, los elementos que le permiten asombrarse. En el del Principito le puedes poner, por ejemplo, que es un niño que tenía habilidades para, no sé, voy a decir cualquier cosa, para comunicarse, que era un niño que hizo un dibujo que le parecía muy significativo y representativo, pero se desanimó porque la gente pensó que era un sombrero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes decirle, o puedes poner también ahí para que el lector se asombre. El desierto en el que se encontraba el Principito parecía totalmente despoblado, pero a lo lejos se observaba
algún tipo, o sea, algo que lo asombre, que le genere como duda de seguir leyendo, asombro, curiosidad, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, aquí vean, yo puse, es fascinante cómo plasma cada idea de su juventud. Y entonces ahí yo retomé para decir que son los elementos que le van a permitir al lector asombrarse. Pero recuerden que todo esto debe estar contenido en su relato. Acuérdense que esta opción de comentarios la encuentran aquí, donde dice revisar y nuevo comentario. ¿Vale? El desarrollo es donde vas a contar ya toda la historia. Ahí, por ejemplo, yo con mi libro que seleccioné, entonces aquí le puedo ya hasta hacer preguntas al lector. ¿Te imaginas a una madre sobreprotectora? Y tú le puedes hacer preguntas, no sé, por ejemplo, con la del Principito. ¿Te imaginas a un niño en el desierto o algo así? Algo que siga atrayendo al lector, pero que te sirva también de desarrollo, porque en el desarrollo vas a contar toda la historia, todo lo que le aconteció al Principito o todo lo que acontece en la historia de la noche boca arriba. ¿Mm? Luego, indicios. Tienes que señalar también indicios. ¿Qué son los indicios? Son como puntos clave que te van a servir para que cuando yo como lector revise tu relato, pueda imaginar, como echar a volar mi imaginación y comenzar a pensar, ay, ¿qué sucedería después de? Entonces, por ejemplo, aquí, el tiempo pasa en la vida de Pedro y se comienza a complicar en el momento en el que mueren sus padres. Entonces ahí el lector comienza a preguntarse, ¿qué sucede después de que mueren sus padres? Ustedes más o menos así tendrán que hacer también énfasis en alguna frase en su relato en donde pongan como a pensar al lector y a que imaginen qué sucedería. Fíjense, no quiere decir que solamente un párrafo va a tener indicios. Pueden poner 1, 2, 3 párrafos de indicios y eso enriquece mucho más su relato. Y en el cierre ya nada más puedes poner, por ejemplo, la historia del Principito es realmente fascinante para todos los seres humanos que en algún momento hemos perdido la motivación y el deseo por hacer algo grande, porque nos enseña a seguir nuestros sueños, a no desistir y a imaginar que podemos lograrlo todo con tenacidad y perseverancia. Y ahí está tu cierre. Y entonces, en ese párrafo que escribiste, lo que haces, Janet, es añadir el comentario y entonces le pones ahí que se trata del cierre. ¿Vale? ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias, profesora. No, ¿de qué? Para eso estamos. Y si no, de todas maneras, cuando usted esté haciendo su actividad, si por algo se le complica, me manda un mensajito en la plataforma o a mi correo y con mucho gusto le asesoro. Bueno, fíjense, revisen su ortografía, por favor, antes de que me manden su actividad. Yo sé que lo que ustedes quieren es apresurarse para enviar las actividades, pero ¿qué creen? Que en la actividad de la semana pasada donde tuvieron que hacer el audio, muchas las estuve regresando porque no cumplían con lo que se solicitaba y trabajaron doble. Entonces, mejor desde un principio, pues checa que cumpla con todo y ya, no te preocupas por las actividades. Entonces, chequen su ortografía. Y algo que les da como tip la plataforma y que yo también les doy, que es bien importante, léanlo a otra persona, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, su papá, su mamá, al novio. Y entonces díganle si le parece sencillo, si lo están comprendiendo y si les provocó interés. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hagas tu audio, ahorita les voy a decir qué es lo que se pretende con el audio. Entonces, si las respuestas no fueron tan acertadas, si te dijo, ay, mira, es que en esta parte yo no le entiendo, o aquí, creo que le podrías poner esto, o a ver cómo, no entiendo la secuencia de tu relato.
Si te hacen ese tipo de comentarios no muy favorecedores, entonces lo que tienes que hacer es adecuar tu relato. No significa que esté mal del todo, simplemente hay que modificar algunas cosas y listo, ¿vale? Entonces, haz las modificaciones que consideres necesarias y no hay ningún problema. Entonces dile, mira, ya hice las correcciones, te lo vuelvo a leer. Y si te dice, no, pues ya quedó perfectamente, ya entendí todo. Es más, préstame el libro que quiero leerlo, ¿dónde lo puedo descargar? Entonces, eso significa que ya hiciste muy bien tu relato. Lo siguiente que hay que hacer es que graben, por favor, su relato en audio. Entonces, vean lo que dice aquí. El objetivo es despertar el interés de tus seguidores. Recuerden que son youtubers y lo que están haciendo es que tienen un canal de YouTube y están compartiendo el audio o el video, el podcast de ese libro. Entonces, ¿qué les aconsejo? Además de que tomen en cuenta lo que dice ahí la actividad, de la duración, de que la liga la compartan correctamente y todo, pónganle emotividad. Porque miren, por ejemplo, se escucha, está bien que yo diga así, miren, vean. Hace algunos años, cuando Pedro estaba en cama resignado a morir, comenzó a tener algunos recuerdos que llegaban a su mente. No está mal, pero vas a aburrir a quien te esté escuchando. Al contrario, si tú dices, hace algunos años, cuando Pedro estaba en cama, resignado a morir, comenzó a tener algunos recuerdos que llegaban a su mente y se agolpaban en su corazón. Es diferente. Le estás poniendo emotividad, entusiasmo, le estás transmitiendo a quien te está escuchando esa misma sensación. Y entonces va a decir, híjole, pues claro que me interesa leer este libro que ya escuché, pero ahora yo también quiero revisar el libro. Entonces, recuerden que van a despertar el interés. No lo hagan así como de forma monótona. Hay que meterle como esa parte de emoción, de que a lo mejor hasta en algunos momentos alzas la voz, dependiendo de lo que estás relatando, porque esa es una de las características del relato, que puedas transmitirle a la persona que te está escuchando el interés, la emoción, la emotividad, la pasión también que a ti te está, que estás sintiendo por ese texto. Bueno, entonces me copian su liga en el documento y lo último que tienen que hacer es escribir en un párrafo de 5 a 10 líneas las diferencias entre relatar de manera oral y escrita. ¿Y por qué? Entonces yo aquí les puse un ejemplo. Vean, es más fácil relatar la lectura de manera oral y a mí me agrada más porque puedo transmitir al lector sentimientos, emociones y despertar en él el gusto por la lectura. El relatar de manera escrita es quizá más complejo, dado que algunas ocasiones no sabes cómo comenzar a narrar la historia. Les puede llegar a suceder. A veces dicen, híjole, no sé cómo iniciar mi relato, pero pueden iniciarlo con había una vez, hace muchos años, o con una pregunta también, con una pregunta dirigida al lector, también lo pueden hacer así. Dice, con frases o palabras puedes despertar el interés de quien está leyendo tu relato, además de que debes utilizar un lenguaje comprensible para todos y no generar dudas en quien te está leyendo. Entonces ahí les doy algunas opciones para que ustedes puedan incluirlo en su párrafo donde les pide hacer referencia a las diferencias que encontraron en relatar la lectura de manera oral y escrita. Si ustedes quieren incluir algo más, está perfecto. No se tienen que quedar solamente con lo que yo les doy. ¿Sale? Bueno, lo van a guardar en su computadora. Con este nombre, por favor, lógicamente, pues aquí le van a poner sus apellidos y su nombre y estas siglas. Sí les pido, por favor, que guarden los archivos como les pide la actividad. A veces nada más le ponen, por ejemplo, la historia de mi vida o el relato. Y entonces así no sé de quién es el documento. Solamente cuando ya lo empiezo a revisar y todo, ¿no? Pero para cualquier aclaración,
para que si en algún momento tienes alguna duda y necesitas retomar ese archivo o esa actividad que hiciste, mejor desde un principio nómbralo correctamente. Y además, si no lo nombras correctamente, pues también tenemos que bajarte calificación porque es uno de los rasgos que se evalúan en la rúbrica. Entonces, mejor hazlo desde un principio correctamente. ¿Sale? ¿Dudas con el relato? ¿Dudas, comentarios con el relato? ¿No? ¿Ese silencio quiere decir que no? Bueno, voy a la parte de la reseña. Esta es una actividad más estructurada. ¿Por qué? Pues porque vas a comparar dos artículos y entonces a partir de ellos tienes que hacer un escrito en donde tienes que definir cuáles son las deficiencias y los aciertos de ambos escritos. Entonces, miren, reseña. ¿A qué alude el término reseña? Dice que debe ser clara y concisa. ¿Por qué? Porque miren, las reseñas generalmente las utilizamos cuando quieres ver si la película que está exhibida en el cine es buena, ¿no? Eso es generalmente para lo que se utilizan las reseñas. Antes de que vayamos a ver una película, podemos ver, a ver qué dicen las personas sobre esta película. Y fíjense, si la reseña es favorable, es decir, si todos dicen, no, es una película sorprendente, a mí me encantó, los personajes están increíbles, la historia está muy bien contada, entonces luego te motivas y dices, ay, pues claro, yo también voy a ir a ver esta película. Pero por el contrario, si en la reseña te dice, no, la verdad es una película súper aburrida, nunca se le entiende de qué trata, se revuelven a los personajes, no hay como una historia central, entonces dices, ay, no, qué aburrido, yo no voy a ir a ver esa película. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un libro. Si a lo mejor de un libro que está muy de moda, tú lees la reseña y dicen, no, el libro es fascinante, el autor despierta el interés, la creatividad, la imaginación de quien lo está leyendo. O también puede decir, no, el autor definitivamente usa un lenguaje que no se comprende, un lenguaje que se presta a doble significado. Entonces, fíjense la importancia de la reseña, porque desde ahí comienzas a crear tú también tu propia idea. Entonces, lo que ustedes van a hacer es bien interesante en esta parte de la reseña, porque me van a contar qué encuentran de diferencias y aciertos entre los dos textos que les pido. Entonces, pues podemos hacer una reseña de una obra, podemos hacer una reseña de un libro, de una película o de cualquier otro tema. ¿Vale? Bueno, fíjense, debe de tener un lenguaje formal, debe de utilizar o tener un análisis escrito de manera estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Debe de tener un inicio, un desarrollo y conclusiones. Ahorita voy a retomar eso. Debe basarse en lo que se halla en la obra original. Eso es bien importante. No pierdas de vista los elementos de la obra original, porque si no, ¿qué vas a comparar? Todos los argumentos son subjetivos, pero deben ir argumentados, por supuesto. Subjetivos quiere decir que se desprenden de ti, de la persona que está elaborando la reseña. Pero, aunque sean subjetivos, deben de tener la base sobre los datos originales, de los cuales los tomaste. Porque sí, está perfecto que des tu opinión, pero no te puedes salir de lo que estás comparando. Eso es bien importante, ¿vale? Y tampoco que des opiniones tan subjetivas, como por ejemplo que digas, ay no, a mí me parece una historia o la primera historia me parece sumamente mala, bien aburrida, yo ni la entendí. No, hay que decir los comentarios basados o sustentados en los argumentos que te ofrecen ambos escritos o ambos artículos, ¿sale? Bueno, y algo bien importante, cuando la persona lea tu reseña comparativa,
vas a despertar en él también la curiosidad. Entonces, imagínense, pues una reseña no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Fíjense, la reseña comparativa debe resaltar las fortalezas y debilidades de la fuente original. Eso es bien importante. Entonces, mira, tu actividad te pide, bueno, aquí les puse esta imagen que me pareció bien interesante. Una reseña comparativa es una herramienta utilizada para comparar y valorar de forma crítica contenidos escritos, contenidos audiovisuales o productos físicos. Lo que tú vas a hacer es enfocarte en contenidos escritos. ¿Cuáles contenidos escritos? Estos dos. Mira, aquí están. Tienes que leer esto, pero lógicamente, para que puedas hacer tu reseña, lo tienes que leer antes. Si no lo lees, pues no. Y además son textos cortos, ¿eh? No creas que te vas a llevar ahí 20 horas leyendo. No, son textos cortos. Y si desde un principio les pones atención y vas anotando, ¿qué tip te puedo dar aquí? Ve anotando los puntos que consideres importantes. Primero lee uno y luego ya en tu mente comienza a encontrar discrepancias y puntos concordantes entre ambos textos. Fíjense, por ejemplo, Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña, al MIT. Este es un artículo que escribió el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y precisamente nos va diciendo todo lo que le aconteció a este chico para que pudiera entrar a estudiar ahí, cuáles son sus logros. Vean cómo está bien cortito, tiene bastantes ahí, tiene fotos, vean, él tiene información ahí importante, te está describiendo lo que pasó, retoma frases que dijo el mismo chico del que se trata el artículo, que dice, no siempre regresar es ayudar a tu país. Te habla de la cultura del esfuerzo, tiene más imágenes de algunas conferencias que se han dado. Vean, no es tan extenso. Puedes descargar el texto en PDF o puedes ver las fotografías. Ahí está. Ese es el primero. Y el otro que tienes que comparar se llama El indio guarachudo logra entrar al MIT. Este no es editado por el CONACYT, es editado por el Universal, que ustedes saben que es un diario de circulación nacional. Entonces, pues tiene diferente estructura. Vean, hasta hay un video en el otro hay imágenes, en este hay un video, que si a ustedes les interesa, ahí lo pueden ver. Y entonces vean, indio guarachudo es lo que escucha Ricardo Pedro Pablo de manera reiterada. Este joven indígena, quien a pesar de las adversidades ha podido salir adelante. Hoy es el único indígena mexicano en estar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, motivos por lo que fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en 2017 en la categoría de logro académico. Y ahí te va contando todo lo que le aconteció. Fíjense, aquí te dice, originario de Tuxtepec, Oaxaca y egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, el joven asegura que en el poblado donde creció existe una regla: naces pobre y mueres pobre. Sin embargo, a pesar de trabajar desde niño cargando bolsas del mercado y pasar hambre, sabía que quería romper con esa regla. Entonces, pues ahí te comienza a contar toda su historia, también hace referencia a lo que el joven dijo, ¿no? Ahí está. Y es muy cortito el texto también, o el artículo. No va a significar mayor problema, pero para que puedas establecer tu reseña comparativa, lo que tienes que hacer es leerlos. Si no lo lees, no solamente una, sino hasta 2 veces, no podrás hacer tu reseña comparativa, porque entonces, ¿qué vas a comparar? Entonces les está pidiendo aquí que puedan comparar estos 2 artículos. El primero es de Pedro Villa y Caña,
que se llama Indio Guarachudo, y el segundo es de Montserrat Muñoz, que se llama Ricardo Pedro Pablo, y es editado uno por el CONACYT y el otro por el periódico El Universal. ¿Vale? Entonces, ya los revisaste, ya los leíste 2 veces o hasta 3, las que tú consideres necesario. Vas a completar esta tablita con todos los elementos de análisis que aquí te está proponiendo. Yo traigo uno para que lo vean. Miren, dice, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? Entonces aquí le vas a poner, explica la historia de un joven indígena que entra a estudiar al Instituto de Massachusetts y además se hizo acreedor a un premio nacional de la juventud. Y por el otro lado, le pones, explica la entrevista que le realizaron a Ricardo Pablo Pedro, un joven que ingresó al Instituto de Massachusetts y describe sus principales logros. ¿Vale? Entonces, aquí explicas de qué trata este texto y de qué trata este otro. Ajá. ¿Qué se aborda en el desarrollo? Pues aquí le pones, se aborda la historia, y ahí sigues. Y luego acá, se aborda cómo un joven de origen indígena logró, y sigues escribiendo. ¿Qué logró? ¿Vale? Y bueno, para no retomar tanto y para no confundirlos tanto y que ustedes también vayan haciendo esta comparación, después te pide qué conclusión se muestra. ¿Qué conclusión se muestra en los dos documentos o en los dos artículos? Ajá. ¿Consideras que el título es adecuado? Aquí puedes poner no, porque me parece un poco despectivo. Y acá quizá puedas poner sí, porque nos muestra un poco de lo que tratará la historia de Pedro Ricardo Pablo. Creo que es así sus siglas, ¿no? Para ya no escribir todo. ¿Vale? Y entonces ahí, pues ya tú describes si te parece correcto el título o si no te parece correcto. ¿El lenguaje que emplea es comprensible y correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si opinas que sí, ¿por qué? Y si opinas que no, ¿por qué? Después, ¿emplea datos suficientes como porcentajes, estadísticas y gráficas? Pues yo la verdad lo único que vi ahí es que tenían imágenes, pero ya tú cuando ahondes más en la revisión de ambos artículos podrás definir si emplea este tipo de datos. ¿Cuál es la idea principal? Y permite esa idea principal el desarrollo de las ideas secundarias, entonces escribes, la idea principal es, ¿ah? Y entonces después contestas, ¿permite el desarrollo de ideas secundarias? Por ejemplo, no sé, podrías poner, no, queda muy limitado, no ofrece mayores datos, según lo que tú compares ahí y lo que tú leas de esos artículos. Y acá igual puedes poner, la idea principal es, y ya escribes. Y aquí puedes poner, sí, nos da más información sobre la historia de vida de Ricardo, ¿cómo se llama el chico? Ricardo Pablo Pedro. Ricardo Pablo Pedro y además destaca de manera específica
sus principales logros. Principales logros, ¿vale? Te estoy dando solo ideas. Lógicamente, ya cuando tú estés leyendo ambos artículos, podrás complementar mucho mejor esta tabla. ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor? Y enlístalos aquí. ¿Qué aciertos consideras que tuvo? Aquí los pones así, 1, 2, 3, y ahí los vas mencionando. Y si es necesario, le vas a redactar una justificación a cada uno. Por ejemplo, el primer acierto, aquí, utilizar un lenguaje inclusivo y entendible. Ajá. Y si es necesario que hagas más énfasis en ese acierto del autor, entonces lo justificas, le pones, porque es el título, comienza a relatar lo que aconteció con la vida del joven. Listo, ¿vale? Y acá igual enlistas lo que te haya parecido como aciertos. ¿Y qué crees? Que esto te va a ayudar muchísimo a relatar o a escribir tu reseña comparativa. Fíjense, yo les traigo un ejemplo diferente sobre 2 libros, más bien sobre 2 películas. El libro de la vida y Coco son más o menos de la misma temática de Día de Muertos, ¿no? Entonces aquí está comparando tema central, las aventuras de Manolo y Joaquín entre el mundo de los vivos y los muertos mientras compiten por el amor de María. Y en la película de Coco, las aventuras de Miguel durante el Día de Muertos para convertirse en músico. Ahí estoy haciendo una comparación entre esas 2 películas. El propósito del autor, hacer un homenaje a las tradiciones mexicanas. En la de Coco, hacer un homenaje a la cultura mexicana, su música y el Día de Muertos. Y así, miren, tiene otros elementos para comparar. Ideas similares entre ambas películas, estoy comparando y eso después me va a servir ya para realizar mi reseña con los pasos que me pide. Presencia del tradicional pueblo mexicano. Actuación de Coco en la plaza central de un pueblo tradicional mexicano. Y así, ¿ya? ¿Vale? Para no entretenernos más, ahí les puse un ejemplo. Vean, conclusión de la película. Aquí estoy haciendo otra comparación. Estoy concluyendo que el libro de la vida busca ser una trilogía que se vuelva en esta primera entrega el Día de los Muertos como un accesorio para la trama. Y en la película de Coco, como se vale la utilización del Día de Muertos como el eje central del relato, explorando esta celebración de manera profunda. Ahí estoy comparando cuál es la conclusión de ambas películas. Pero para que yo pudiera hacer esa comparación, lógicamente, tuve que ver las películas con anterioridad. Lo mismo les va a suceder a ustedes. Para que ustedes puedan hacer la comparación de los 2 artículos de la actividad, lo primero que tienen que hacer, pues, es leerlos. Porque si no, pues como que no va a haber manera de que puedan hacer su reseña comparativa. Bueno, entonces, fíjense, después les pide que ya escriban su reseña. Ya lo comparaste con los elementos que te pedía la tabla, ya comparaste ambos artículos. Ahora escribe tu reseña. Entonces, en la primera parte les pide una introducción o entrada. ¿Qué van a hacer aquí? Van a anotar la referencia bibliográfica de los artículos señalados. Los pueden copiar tal cual. Los retoman de aquí y los copian. Y los pegan en donde ya vayan a iniciar su reseña, ¿vale? Y entonces, ahora sí, ya comienzan a escribir. Y fíjense, les sugiero, ¿cómo pueden empezar a escribir su reseña? Por ejemplo, el presente escrito tiene como objetivo realizar una reseña comparativa sobre y mencionan a los 2 artículos que van a comparar, ¿vale? Listo. Entonces ahí le ponen,
igual, o le pueden poner sobre dos artículos. Que tratan el tema de un joven de origen indígena que consigue entrar a una escuela de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces aquí ya le ponen con la finalidad de poder establecer sus aciertos y diferencias de cada uno de los artículos. Entonces, ese puede ser tu párrafo de introducción. Ahora, te está pidiendo, fíjense, 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. ¿Para qué? En este sí ya te vas a extender. En este sí ya vas a poner todos los aciertos y las deficiencias de cada uno de los artículos. ¿En qué te vas a apoyar para hacerlo? En tu tablita anterior. Puedes retomar cada uno de los ámbitos que ya pusiste en tu tabla y redactarlos aquí, en la parte del desarrollo o del cuerpo. Pero ojo, por favor que sí sean 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Y entonces aquí puedes poner, por ejemplo, cada uno de los escritos ofrece un panorama sobre, y ahí comienzas a redactar, haciendo énfasis en los aciertos y en las deficiencias. ¿Vale? Luego, miren, aquí les puse otra opción de cómo puedes hacer esta parte del desarrollo. Es importante mencionar que ambos artículos tienen aciertos y deficiencias. Por ejemplo, el primero utiliza un lenguaje sencillo, pero para algunos podría ser considerado como agresivo por la palabra indio guarachudo, que puede ser considerado discriminatorio. Por su parte, el segundo artículo utiliza un lenguaje más entendible. ¿Vale? Por ejemplo. De ahí estoy haciendo mi comparación, pero repito, puedes tomar los elementos que ya hiciste en tu tablita anterior para que ahora sí, con base en eso, puedas escribir esta parte del desarrollo de tu reseña. Y finalmente, te está pidiendo una conclusión o cierre. Aquí está. Y entonces, este solamente va a ser un párrafo de 8 a 10 renglones en donde vas a redactar tu opinión global frente a los artículos y vas a poner como conclusión si recomiendas o no su lectura. Entonces, lo puedes iniciar así. Para finalizar con la reseña comparativa, en lo personal, sugiero leer ambos artículos, ya que con esto podemos tener un panorama más amplio sobre un mismo tema, pero visto desde posturas diferentes. O de plano dices, no recomiendo la lectura. Ahí sí va a ser una opinión muy personal de si la recomiendas o no, ¿sale? Pero igual, un párrafo de 8 a 10 renglones, muy breve, donde redactes tu opinión global. Cuando ya hayas hecho todo eso, lo que haces es guardar tu archivo y subirlo a la plataforma. ¿Guardarlo cómo? Con lo que te viene ahí en la actividad, con el nombre que te está solicitando en la actividad. Lo subes y listo. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ahora sí, vamos al espacio de dudas y comentarios. La actividad 2 es probablemente más sencilla.
¿no? Porque, bueno, pues te va diciendo que tienes que comparar, pero a la hora de redactar sí puede resultar un poquito complejo porque dices, híjole, ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio mi reseña, no? Yo lo que les sugiero es que tomen en cuenta la tablita que ya hicieron, o sea, que eso sea lo primero que hagan y con base a ello vayan escribiendo su reseña. Acuérdense que tiene que ser muy concisa, muy entendible, utilizar un lenguaje claro y lo más importante, mostrar tu postura. Sí vas a comparar, pero si es una reseña comparativa, acuérdate que ahí tú vas a poner tu comentario. Entonces, no olviden eso, por favor. ¿Sale? Para finalizar, y por si no hay ninguna duda o ningún comentario, voy a retomar algunos elementos que tengo aquí en la presentación. Si después de esto no hay dudas, pues entonces vamos a finalizar nuestra sesión. Bueno, ya vimos qué es el relato. Acuérdense que tienen que ir describiendo los acontecimientos. Debe de tener una introducción o un inicio, un desarrollo y un cierre en su relato. ¿Vale? Los relatos, miren, generalmente también lo que tienen es que te van a dejar una moraleja o una enseñanza. Entonces, esa parte la pueden poner en la conclusión, es una sugerencia que les doy, para que al momento en el que ustedes señalen ahí con la herramienta de comentarios el párrafo donde van a poner, por ejemplo, que ese párrafo específico se refiere a la conclusión, háganlo, por ejemplo, señalando qué moraleja, qué enseñanza o qué te transmite ese relato o esa historia que estás contando en tu relato. Esa es una sugerencia que les doy. Entonces, ¿cómo podemos hacer un relato? Elegir un tema, elegir a un narrador, que en este caso vas a ser tú, por eso está en tercera persona, y la tablita de tu actividad así te lo pide. Delimitar a los personajes, eso es bien importante. Tampoco hay que involucrar a tanto personaje, 2 o 3 personajes. Y hay en la plataforma, hay un recurso que les habla precisamente de eso. Si no lo han revisado, vayan por favor a revisarlo. Eso también importantísimo. Revisen a detalle cada una de los recursos que se les proporcionan en la plataforma, porque eso estoy segura de que les va a ayudar muchísimo a solucionar sus dudas también. Y recuerden que debe de tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Pero en esta parte, ¿qué les sugiero? En la de los personajes, no involucren a tanto personaje, 2 o 3, porque si empiezas a meter a mucho personaje, se va perdiendo como el sentido del relato y confundes a quien está leyendo. Entonces, es una sugerencia. Se los voy a poner un poquito más grande para que lo aprecien mejor. Miren, aquí les puse un ejemplo de relato. Vean, el 13 de agosto de 1961, así esto donde dice el 13 de agosto de 1961, esa puede ser mi introducción. Luego, por aquel entonces Alemania no era un país sólido. Esta puede ser un indicio. Acuérdense que hay que señalar indicios también. El objetivo por el que Alemania Oriental decidió poner este muro, este puede ser también algo que genere asombro, porque comienzas a decir, ¿un muro? ¿Para qué hicieron un muro? Asombro, ahí está. Y entonces este puede ser el final. Sin embargo, la dirección de la migración no era como ellos temían que fuera. Aquí está una conclusión o un cierre más bien. Entonces vean cómo este relato tiene algunas de las partes que se les pide identificar con la herramienta de comentarios, que ya les dije que está ahí en la pestañita de hasta arriba del documento de Word que se llama revisar. Y entonces, después en la actividad número 6, ya te voy a dar nada más unos tips de la reseña. Acuérdate que son textos en los que tú vas a comparar, por ejemplo, o vas a hablar acerca de revistas, de páginas web, de periódicos, de libros, de producciones académicas y
La extensión, si se dan cuenta, en la actividad no les pide que sea de 3 cuartillas o de 2, es muy cortito, tiene que ser breve, muy clara y muy concisa. Resaltar la idea general y los puntos más relevantes. ¿Ustedes de qué lo van a hacer? De los 2 artículos que vienen ahí. ¿Ah? Pero, lógicamente, incluyendo tu comentario, argumentando. Esa también es una característica. Entonces, ya tienes tu texto o tus 2 artículos, identifica los elementos clave que te pide la tablita, analízalos y finalmente escribe. ¿Y por qué les puse esto? Porque lo que ustedes van a hacer es emitir un comentario en su reseña. ¿Vale? ¿De qué tipo? Pues yo digo que sería esto, interpretativo, porque van a partir del análisis de un tema, que en este caso sería el de los 2 artículos, van a partir de conceptos a categorías que están en ambos textos y entonces van a dar su comentario. Y finalmente, me voy con las recomendaciones para terminar la sesión. Por favor, vuelvo a ser muy enfática. Revisen detenidamente los materiales y actividades de la semana. Eso, más lo que estamos haciendo ahorita de la sesión, les puede clarificar mucho el panorama para que puedan ustedes saber con precisión qué es lo que hay que hacer en cada actividad. Realiza cada punto que se te pide. Si dice extensión de 8 a 10 renglones, si dice 2 párrafos, si dice media cuartilla, si dice una cuartilla, hazlo así, por favor. Analicen las rúbricas de evaluación antes de que me manden su actividad, también importantísimo. Acuérdense que evaluamos el pensamiento crítico, el aspecto actitudinal, evaluamos también la parte de que tu entrega se haya hecho en tiempo y forma. Entonces, revisa todo eso, que lo hayas nombrado correctamente, que hayas cumplido con todo lo que se te pidió, que no tengas faltas de ortografía, que no te hayas equivocado al acentuar alguna palabra o que hayas omitido acentuar alguna palabra, también importantísimo. Y si hay que compartir algún audio o video, verifica que se comparta correctamente. Y soy muy enfática en el último punto. Eviten el plagio, por favor, porque acuérdense que el plagio está penalizado y su actividad quedaría evaluada con 0. Entonces, mejor olvidemos que tenemos la herramienta de Internet para poder ahí poner y que nos salga información sobre estas actividades. Mejor lee, haz tu relato y ve realizando cada paso que te pide tu actividad. Si no, imagínate, inviertes tiempo para hacer la actividad, la envías y al final que salga evaluada como que es plagio, pues no creo que a nadie le guste eso, ¿no? Y además yo tengo la certeza de que todos ustedes, pues lo que más desean es que el módulo se acredite satisfactoriamente, porque lo estuve leyendo desde las primeras actividades que me entregaron. Entonces, por favor, evitemos incurrir en esas situaciones de plagio, ¿sale? Para beneficio de todos, porque el plagio lo que hace es limitar su pensamiento crítico, porque lo único que haces es copiar y pegar de otro lado. Y entonces, ¿dónde queda tu pensamiento, tu razonamiento y tu aprendizaje? Entonces, evitemos todo ello, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, inquietud, con mucho gusto la atendemos. Para finalizar, si no hay dudas, ya nada más me voy a la parte, a ver, déjenme ver si alguien aquí escribió alguna duda. Sí, la reseña es otra actividad. Ah, miren, aquí hay dudas, a ver. ¿Por qué no me dicen que escribieron aquí sus dudas? Dice una pregunta, ¿tiene que ser el mismo cuento que elegimos en la actividad anterior? A ver, Fernanda, clarifíqueme más esa duda. ¿Para el relato se refiere? Clarifíqueme la duda y con mucho gusto le asesoro.
¿De cuánta extensión lo podemos poner? ¿Cuál, Alondra? ¿El relato? Si se refiere al relato, yo les aconsejo que sea de 1 a 2 cuartillas. ¿Para qué? Para que no queden tan limitados al momento en el que seleccionen, por ejemplo, la parte de la introducción, del desarrollo, del cierre, de los indicios o de la parte donde les está solicitando despertar el interés en el lector. Si lo hacen muy pequeñito, no van a tener ni de dónde elegir. ¿Qué recomendación les doy? 1 o 2 cuartillas, por favor. Después dice, ¿la reseña es de otra actividad? Sí. Tienen que hacer un relato y una reseña como actividades de la semana. ¿Vale? Por favor. Y Fernanda dice que sí, para el relato. Para el relato les pide que seleccionen El Principito o La Noche Boca Arriba. Y efectivamente, Fernanda, son 2 textos con los que ya trabajamos la semana anterior. Entonces, ustedes seleccionen el que les guste más de los 2, por favor, para hacer su relato. Puede ser cualquiera de los 2. Y Alondra dice, la actividad de la reseña. Si se refiere a la extensión de la actividad de la reseña, con que cumpla lo que dice ahí de que haya un párrafo donde se introduzca, luego 2 párrafos del desarrollo de 8 a 10 renglones y luego un último párrafo para hablar de la conclusión o del cierre, pues está perfecto. Más o menos les quedaría como de 1 cuartilla su reseña. Muy breve, tampoco es tan extensa. ¿Vale? Espero haber disipado sus dudas y si no, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Dice Alondra, ¿y en el audio de la misma reseña? No, el audio es del relato. El audio es del relato, Alondra, ¿sale? Usted escribe su relato, después de que lo escriba, identifica lo que le pide con la opción o la herramienta de comentarios y ya que lo tenga escrito, ahora sí, lo va a pasar a un audio. Lo que yo les decía, métanle como esa parte de, exploten su lado de narradores. Métanle ahí como la parte de que despierten el interés, de que cuando se lea le pongan ahí como entonación, como que la persona diga, ok, ¿qué va a pasar después de esto? O sea, que sea como algo que produzca una sensación de que cuando lo están leyendo ustedes, lo mismo la persona que los está escuchando, que no suene así como monótono, como aburrido y demás. Ah, se refiere a la extensión del audio. En la plataforma les pide que sea, déjenme revisar para que no le vaya yo a decir una cosa que no sea cierta. Una duración máxima de 3 minutos. ¿Vale? De 3 minutos, Alondra. De todas maneras, miren, si por alguna situación no queda algo claro, vayan a la actividad, revísenla y si aún así todavía tienen dudas, con mucho gusto ya saben que estoy ahí al tanto de ustedes en el mensajero de la plataforma y también en mi correo, para que no haya ninguna duda. Pero la extensión del audio o la duración, no extensión, la duración del audio debe ser de máximo 3 minutos. No menos, por favor, máximo 3 minutos, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario, inquietud? ¿Ya quedó claro? Las chicas que tenían duda. Bueno, creo que ya no hay mayor dudas. Me voy rapidísimo a una parte nada más que les quiero mostrar y que por favor, esto sí les pido que no lo pierdan de vista. Sí, de nada, Fernanda, a sus órdenes. La rúbrica. Aquí está. Por favor, vean. Evaluamos el aspecto cognitivo en todas las actividades, la parte actitudinal, comunicativa y de pensamiento crítico. Entonces, cuando ustedes vayan a enviar su actividad, revisen que tenga todo lo que se les pide, que incluya el título o el tema del relato, el título, el narrador, una frase de inicio, que realmente hayan utilizado correctamente la herramienta de comentarios, vean todo lo que se les pide.
porque yo sé que todos quieren estar en esta parte, que es el nivel experto. ¿Mm? En lo actitudinal, que empleas eficazmente la tecnología, que lo subes en la semana que se solicitó, que atiendes a todas las indicaciones, que almacenas correctamente tu audio en la nube y que entonces ahora sí lo compartes, que nombras tu actividad con la nomenclatura solicitada y todo ello. Comunicativo, te organizas de forma clara, coherente y precisa, atiendes a las normas de comunicación, no cometes errores ortográficos, tu discurso es de calidad, es fluido y comprensible. Y finalmente el pensamiento crítico. Identificas la lectura de tu interés, la sintetizas, realizas tu relato de manera escrita y oral, porque acuérdense que el relato lo van a realizar primero escrito y luego oral. Identificas las diferencias entre relatos orales y escritos y finalmente reconoces qué procesos has desarrollado con facilidad entre el expresarte oral o escritamente y explicas las razones. Y si tu trabajo cumple con todos estos principios, pues lógicamente tu calificación será de en todos los rubros que estamos evaluando en la rúbrica del nivel experto. Entonces revisen todo eso, por favor. Es un consejo nada más adicional que les doy. ¿Vale? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda ni ningún comentario, les agradezco. Me mantengo al tanto de lo que ustedes me quieran preguntar en la plataforma o en el mensaje, en mi correo electrónico, por favor. Por favor, no den por hecho que a lo mejor digan, es que yo ya lo hice así, pero tenía duda, pero pues ya lo mandé, a ver cuánto saco. No, por favor, sí cerciórense de que cumpla con todo y si necesitan preguntarme 1, 2, 3, 4 veces, no hay problema, para eso estamos, ¿sale? Ahorita les subo la liga en la sección de avisos, ahí les voy a poner la liga de esta sesión para que si la tienen que volver a revisar, lo puedan hacer para que desarrollen sus actividades, ¿sale? Pues que tengan muy buena noche. Agradezco muchísimo su presencia y la próxima semana a esta misma hora, 7 de la noche, nos estaremos otra vez encontrando para nuestra última sesión del módulo. Mucho éxito, chicos. Cuídense mucho, que tengan muy buena noche y ya saben que estoy a las órdenes de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Igual.